¿El arbitraje puede definir quién es campeón? Para encontrar la respuesta, analicemos a los últimos 10 campeones de la Liga MX y ver si fueron o no beneficiados por el arbitraje en la liguilla. En el Guardianes 2020, el primer torneo que se jugó después de la pandemia, León fue campeón. Y no podemos decir que haya tenido ayuda arbitral. En la final, muchos acusan de que Mosquera debió de haber sido expulsado por este resbalón barrida que le hizo a Mayorga. Pero el árbitro solo lo amonestó beneficiando a León. Sin embargo, minutos más tarde, le perdonó la segunda amarilla a Fabio Álvarez, jugador de Pumas, al cortar un avance de León. Por lo que el árbitro se equivocó para ambos lados y podemos concluir que el arbitraje no influyó en el campeonato de León. Para el Clausura 2021, Cruz Azul rompió la malaria. Y curiosamente, en la jornada 7 ante el Toluca, el árbitro Óscar Macías literal les quitó un gol al Cruz Azul al desviar un tiro del Cabecita Rodríguez. Sigo viendo esta imagen y me sigo sorprendiendo. Pero bueno, para la liguilla, en los cuartos de final, el Gato Ortiz inventó un penal a favor de Toluca con el que los Diablos tomaron ventaja 2-1. Sin embargo, para la vuelta hubo un dudoso penal a favor del Cruz Azul. Algunos dijeron que era una compensación por el penal que le marcaron en la ida. Lo cierto es que salvo esta situación, Cruz Azul no se vio envuelto en otra polémica arbitral y terminó con la sequía alzando el título. Por lo que aquí el arbitraje tampoco influyó. Pero para el Apertura 2021 la cosa cambia. Ese campeonato del Atlas, en cuartos de final el árbitro Arturo Ramos Palazuelos marcó un penal inexistente a favor del Atlas que le ayudó a clasificar con empate global. En las semifinales, la ida Atlas le ganó 0-1 a Pumas, pero para la vuelta la UNAM iba ganando por un gol. Necesitaba otro para avanzar a la final. Y al 81 hubo un claro codazo de Anderson Santamaría a Dineno, que incluso le rompió la nariz. Pero el árbitro José Antonio Pérez Durán no marcó el penal. Y minutos más tarde, el mismo Dineno fue expulsado en una jugada que muchos califican como accidental y que no fue juzgada de la misma forma en la que minutos antes el mismo Dineno recibió un codazo. Y en la final, la Fiera llegaba al partido de vuelta con un gol de ventaja y al 57 Aldo Rocha lograba el empate global. Sin embargo, muchos acusan que el jugador tenía una pierna adelantada, por lo que el gol debía de anularse por fuera del lugar. Y en los penales, el Atlas puso fin a la sequía de 70 años, con un arbitraje muy a favor de los rojinegros. Así que aquí, el campeón, Atlas, sí fue beneficiado por el arbitraje. Para el siguiente torneo, donde Atlas logró el bicampeonato ante Pachuca, en la final de ida, Atlas se vio favorecido cuando Aníbal Chalá no fue expulsado por una fuerte entrada a Kevin Álvarez, que la mayoría de los árbitros consideran que debió de haber sido de roja. Y para la vuelta se dio todavía más polémica, cuando no le marcaron un penal a favor a Pachuca por un supuesto fuera de lugar, a pesar de que el jugador adelantado, Romario Ibarra, no participó en la jugada. De nueva cuenta, estas decisiones beneficiaron al Atlas, por lo que aquí el arbitraje también influyó. En el Apertura 2022, los Tuzos de Pachuca vencieron en la final al Toluca, y en este partido, como a lo largo de la liguilla, no hubo jugadas polémicas que beneficiaran al Pachuca para que lograra este campeonato. Y en el siguiente año, en el Clausura 2023, Tigres le dio la voltereta a Chivas, logrando arrebatarles el campeonato. Y de nueva cuenta, aquí no podemos decir que Tigres haya sido beneficiado por el arbitraje. Para el Apertura 2023, el primer campeonato del América, en cuartos de final, en la vuelta ante León, hubo un penal a favor del América. Sin embargo, previo a esta jugada, hay una falta de Cendejas que el árbitro no sancionó, por lo que el penal no debió de haber sido marcado, en una decisión que benefició al cuadro de Cuapa, con la cual abrieron el marcador. Y en la final, el partido iba empatado, y el árbitro no tuvo un mismo criterio. En el primer tiempo, un manotazo en la cara de Carioca a Henry Martin lo sancionó con una tarjeta amarilla. Y a minutos de terminar el partido, un manotazo que muchos consideran como accidental de Fulgencio a Julián Quiñones fue sancionado con una tarjeta roja, cosa que benefició al América para que con un jugador de más ganara el partido en tiempos extras alzando la copa. En el Clausura 2024, América lograba el bicampeonato. Sin embargo, en cuartos de final, Pachuca iba ganando 1-0, eliminando al América. Y en tiempo de compensación, un saque de banda que debió de haber sido a favor de Pachuca en la cancha del América,
el abanderado lo marcó a favor del cuadro local, y de ese saque de banda, la jugada terminó en gol, con lo cual el América empató el global y logró clasificar a la siguiente ronda, eliminando al Pachuca. Y en la final, el campeonato se decidió en una polémica decisión arbitral cuando el Gato Ortiz marcó un penal en la barrida de Rotondi, una jugada muy apretada donde analistas del arbitraje señalan que el jugador del América es quien deja la pierna, mientras que otros dicen que efectivamente se debió de haber marcado el penal. En mi opinión, no podemos considerar como un error del árbitro, es más bien una jugada de interpretación que en este caso le benefició al América, así que este campeonato también influyó el arbitraje. Para la apertura 2024, el tricampeonato del América, durante la liguilla no se dieron jugadas polémicas que hayan beneficiado al América. Al contrario, en la final de ida hay un empujón por la espalda a Kevin que debió de marcarse como penal a favor del América, pero el árbitro lo ignoró. Aún así, el América venció a Monterrey, logrando el tricampeonato, y aquí el arbitraje no influyó. Y por último, en el Clausura 2025, el actual campeón, el Toluca, en la ida de los cuartos de final hay un empujón a De Osa que debió de haber sido marcado como penal a favor de Monterrey, pero el árbitro decidió que no era. Al final, Toluca avanzó por mejor posición en la tabla al empatar en el global. En las semifinales, Tigres iba perdiendo 1-0 y logró el empate, pero el gol fue anulado por fuera de lugar, en una jugada muy discutida, en donde los analistas no se ponen de acuerdo si el jugador estaba o no adelantado. Un criterio arbitral que nuevamente le benefició al Toluca. Y en la final ante el América, en la ida hay un claro penal dentro del área sobre Henry Martin que el árbitro decidió no marcar como penal. Y después una plancha de Alexis Vega a Kevin Álvarez en la que debió de haber sido expulsado, pero el árbitro ni siquiera marcó falta. Y en la vuelta, Alexis Vega fue la figura del partido haciendo el segundo gol, decretando el campeonato del Toluca, que también se vio beneficiado por el arbitraje. Entonces, de acuerdo a esta muestra, podemos decir que en el 50% de las veces el campeón se vio beneficiado por las decisiones o criterios arbitrales. La mitad, un porcentaje demasiado alto, porque se supone que el arbitraje debería de ser imparcial. De modo que es urgente que el arbitraje en México mejore, que los árbitros estén mejor capacitados y sobre todo tengan autonomía, ya que si su influencia representa el 50% de los campeonatos, se puede prestar a corrupción en la Liga Mexicana de Fútbol. Díganme en los comentarios si coinciden con la apreciación que yo tuve de las polémicas arbitrales y sobre todo, qué opinan de este 50% en la influencia de los resultados de los campeones.